Buenos días, mi nombre es Victoria. Si estuvisteis en el módulo 1 eh, o en alguna otra actividad, pues vamos a continuar con las formaciones en cuanto a esta situación sanitaria que tenemos del COVID. En este caso vamos a hablar del establecimiento del evento, ¿vale? Intenté ampliar lo máximo posible, o sea, no centrarnos. Sabéis que hoy en día, sobre todo, lo que hay son guías de buenas prácticas en materia de prevención por este riesgo que nos está sucediendo, y hay reales decretos, ¿vale? En esta actividad, no como las otras que son más concretas, lo que he desarrollado, en esta actividad no, en esta clase, lo que he desarrollado son ampliando un poquito ese establecimiento, todas las posibilidades que yo considero que hay y que no hemos visto en las anteriores clases, ¿vale? Más que nada deciros un par de cosillas. Os voy a dejar documentación para todos y referida, o sea, todo tipo de guías técnicas las que he empleado, ¿vale? Y después os voy a dejar también algún documento propio en el cual explico ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, qué mascarilla usar, mejor o peor. Porque en muchos casos las guías lo que nos recomiendan, sabéis que los reales decretos son de obligado cumplimiento y las guías son recomendaciones. Entonces, lo que nos recomiendan es lo que dice el Servicio de Prevención Ajeno. En este caso, si no lo tenéis y, bueno, queréis valorar vosotros qué sería mejor, pues yo os voy a dejar unas pautas a seguir. En alguna de las clases también lo he ido indicando, pero hoy también lo voy a volver a hacer, pero pues os voy a dejar esa documentación. Vale, vamos a dejar los vídeos de las clases, vamos a dejar todo este tema de todos los PowerPoint y también vamos a dejar los podcasts de las clases. Entonces, pues seguramente en muchos casos será mucho más fácil el tema de que pues lo podéis oír, revisar en cualquier momento, ¿vale? Que tengáis sin tener que visualizar todas las imágenes. Bueno, vamos a empezar porque yo considero que es un poquito extenso, aunque la documentación va a llevar el mismo orden, por así decirlo, que lo anterior, ¿vale? Que las anteriores clases. Hoy sí que voy a hacer más hincapié en lo que es la propia actividad. Voy a dar unas pinceladas para que recordemos. Es muy importante en prevención estar recordando en todo momento las pautas que llevamos. El motivo es porque venimos de muchos años de trabajo de forma diferente a la de ahora. Entonces, una vez que llegamos a tener que cambiar todo el protocolo de actuación para que se mantenga en el tiempo, debemos de, os hablé en otras clases del plan de contingencia, deberíamos desarrollar ese plan de contingencia. En todas las guías nos lo indican así, que el establecimiento tenga un plan de contingencia, que tal actividad tenga un plan de contingencia, porque eso nos va a facilitar varias cosas. Una, la coordinación entre actividades. Si bien a vosotros vais a ser un centro de trabajo, ¿vale? Al cual van a asistir diferentes empresas, aparte de pues, los clientes, los invitados. Entonces, es muy importante que haya esa coordinación. Si bien, por supuesto, tiene que ser de palabra, también es necesario que sea por escrito. ¿Y el motivo cuál es? Por lo siguiente. Vosotros trabajáis estacionariamente. Estacionariamente quiere decir que no lo hacéis de diario. Estaría perfecto tener eventos todos los días, pero en muchos casos tenéis un par de días de parón, 3, 4, ¿vale? Esto provoca que no seamos personas totalmente entrenadas. Entonces, una vez que no estamos totalmente entrenados, necesitaremos ese plan para, pues, seguir con lo estipulado. Además, ¿para qué necesitaremos también ese plan? Por el tema de que que es necesario revisar, ¿vale? Lo hemos hecho así, ha pasado el primer evento. ¿Cómo debemos ahora hacerlo? Me refiero, volver a pensar.
lo hemos hecho bien, como hacer unos checklists de comprobación que se ha hecho todo correctamente o qué podemos mejorar, ¿vale? Que no esté contemplado en el plan para mejorarlo. Si a lo mejor estáis haciendo esta formación y ya habéis tenido eventos y vuestro pensamiento es, jolín, tenía que haber sido inicial antes de, o sea, antes de el inicio de las actividades, yo por una parte, bueno, lo que pasa es que el tiempo pues se nos ha echado, pero ¿qué es importante? Una vez que hayamos hecho algún evento, revisar, ¿vale? Sobre lo que nos establecen las diferentes guías. Me he basado, por supuesto, en la guía que el ISGA os, bueno, que Aprogave y el ISGA ha realizado, ¿vale? Ha elaborado, pero también en otras guías que son de apoyo. Porque daros cuenta que desde de un Real Decreto pues van sacando guías y hay mucha sinergia entre ellas, hay muchos puntos en común, pero luego hay cosas que no se incide en, por ejemplo, en la de bodas que hay en otras, ¿vale? Entonces, por ahí eso. Os he dejado ciertas fichas como esta para que tengáis siempre en mente qué debemos saber de ese coronavirus, lo básico, medidas de protegernos del coronavirus, ¿vale? Y después nos dice, y al llegar o en un contacto con una persona, ¿qué debemos hacer? Es importantísimo, ¿vale? Ah, no lo tenía compartido, un segundito. Disculpad un momento, que creí que tenía todo compartido. Vale, y tampoco me parecía que estabais todos. Disculpadme. Ahí. Vale. Ya está, lo veis todos, ¿verdad? Ahí, por eso antes tenía cambiado esto. Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, ¿vale? Es muy importante, pues eso, tener ciertas cosas claras y, por cierto, que os hablo tanto del plan de contingencia. Se da el módulo 3, ¿vale? Nos ha pedido ese módulo 3 para realizar ese plan de contingencia, que es, como os digo, es muy importante. Es una herramienta de prevención de riesgos laborales que además, pues en todas las guías se nos pide. Bueno, todo esto lo vamos a pasar, en el sentido, tenéis ahí la información y lo hemos ido diciendo en el módulo 1, ¿vale? Para no repetirnos y ir un poquito más allá. Os dejo también el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas de COVID, ¿vale? Importante ese autoaislamiento. Os dejo también ese aislamiento domiciliario con ciertas pautas. Nos dice, ¿cómo se transmite el COVID? Quiero que tengáis muy claro lo siguiente. El servicio de prevención, ¿qué va a hacer? Va a decir, pues hay dos formas de transmitirse, que es directamente e indirectamente. La directamente sabéis que es a través de esas gotículas suspendidas, de todos los estornudos, o cuando hablamos, o pues si por ejemplo aparte llevamos una actividad acelerada, ¿no? Esas van a salir con más incidencia, con más propulsión. ¿Qué es importante? Como ya tenemos obligatorio esa mascarilla, ¿vale? Ese directo no debería darse. ¿Qué ocurre? Que vosotros vais a realizar una actividad en la cual esas personas en ciertos momentos se van a quitar la mascarilla y pues beber, comer y pues aunque debieran ponérsela, veremos en qué momentos deberían tenerla puesta, ¿vale? Seguramente pues haya en momentos que no deberían quitársela y no la tengan puesta. Entonces nosotros tenemos que ver ese contagio directo, esa transmisión directa y la indirecta. Cuando no se sabe bien a ciencia cierta cómo es esa transmisión indirecta, no se sabe, lo hablamos en el primer módulo, había ciertos estudios no oficiales en los cuales nos explica cuánto dura, ¿vale? En un material esas gotículas que luego se puedan transmitir, o sea que después pues podamos tocar ese material y echárnoslo pues a la boca o a los ojos. Acordaros siempre
tenemos que tener bien presente que la forma de transmisión es ojos y boca, ¿vale? La directa, ojos y boca. Entonces, como no hay nada oficial, un servicio de prevención que hará que el indirecto lo considere, ¿vale? Por así decirlo, más o menos, por esos estudios no oficiales sabemos que hay menor porcentaje de transmisión, ¿vale? Pues porque esas gotículas permanecen y ya no transmiten, o por ese tipo de cosas. Pero no lo podemos tener como algo, como una premisa, ¿vale? Entonces, seguimos. ¿Es posible que tengamos un contacto con una persona que no tenga síntomas y me contagie? Sí, claro. ¿Qué ocurre? Que si nosotros marcamos esas buenas prácticas, si nosotros en el trabajo no nos quitamos la mascarilla, por supuesto, cuando hay personas cuando hay personas no nos la quitamos, y si en algún momento nos la quitamos para respiro, para descanso, es preferible que no haya nadie o que haya una distancia amplia. Y por supuesto esa ventilación, ¿vale? Vamos a incidir mucho en distancia, higiene, esa higiene personal, ¿vale? Y ventilación, importantísima, cuando en algún momento dado de descanso, ¿vale? Nos vayamos a quitar la mascarilla. Y pues otros EPIs que a lo mejor debamos de llevar. Bueno, entonces, os dejo aquí también este enlace, lo he dejado en todos los módulos, con el plan de contingencia. Esto es una guía, ¿vale? Pero lo veremos paso a paso, punto por punto. Más cosas. Algo totalmente visual para que tengamos en mente las medidas que tenemos siempre que tener en nuestro plan, ¿no? Por así decirlo, en nuestra actuación al final, porque el plan va a ser simplemente esa actuación. Medidas previas al comienzo de la actividad, esa distancia de seguridad, esa higiene y limpieza y esas medidas organizativas. Y vamos a ello, ¿vale? Decimos, para el titular de la empresa o para el establecimiento, ¿vale? En este caso, es el plan de contingencias. Después, comunicar a las personas trabajadoras y usuarias aquellos aspectos del plan que les afecten directamente. Pues el uso de mascarilla, lavado de manos, distancias de seguridad, dice, y se hará hincapié en identificar al personal trabajador especialmente sensible. También os dejaré esa pauta de ese personal especialmente sensible. Simplemente os voy a enseñar. Y ya de paso os enseño aquí, disculpad el mareo. El personal sensible, ¿vale? Lo tendríamos aquí, que sería pues personas con enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes. Esto que fuera un trabajador nuestro, pero ojo, pues también nos podemos encontrar cualquiera de estas personas en ese evento, ¿vale? Entonces también debemos informarla, pues con un cartel o cuando, por ejemplo, hacemos cuando el cliente hace esa contratación, pues darle un pequeño dossier con ciertas cosas. No es para asustarlos, es para informarles de la situación en la que estamos. Ahora mismo debería todo el mundo saberlo, ¿vale? Pero ¿para qué? Para que si conocen, si saben de ese conocimiento o que directamente también se lo pasen a la familia. Es un dossier simplemente indicando que esas personas deben de tener pues más precauciones, ¿vale? En cuanto a los clientes, los invitados. En cuanto al personal, pues lo debe valorar ese servicio de prevención y debería pues actuar sobre el riesgo que va a llevar. Sobre el riesgo, os quiero hablar de esto, ¿vale? En cualquier caso voy a dejar un informe, un documento. Vosotros podéis pasar, aunque ahí en todo momento, aquí nos pone personal sanitario, el servicio de prevención, esta tabla la usa para valorar, ¿vale? Entonces, para mí, vosotros, los trabajadores, pasáis de baja probabilidad de exposición una vez que no tenemos barrera total de seguridad, ¿vale? ¿Cuál sería, por ejemplo, todo trabajador que vaya a estar alrededor, ¿vale?
de esos comensales, de esos invitados, en cualquier momento en el que se puedan sacar la mascarilla o puedan invadir esa distancia interpersonal que debería haber, ¿vale? Pues ya pasamos de no necesitar EPIs, mascarilla sí, por supuesto, ¿vale? Porque es obligatoria, pero a llevar EPIs. Esto lo veremos, pero que sepáis que tiene una base, ¿vale? Todo un fundamento. Bueno, seguíamos. Esa formación de los trabajadores en el contexto COVID-19. Es importante, si nosotros somos empresarios, facilitarle la misma información a nuestros trabajadores. Cuanta más información tenga ellos, más van a saber esa situación en la que nos encontramos y seguramente pues vayan a tomar todas las medidas que le indicamos a la perfección y con corrección. Esa formación pues sería, por ejemplo, todo esto que estamos ahora mismo haciendo, ¿vale? Punto por punto. Yo aconsejo que, si bien me parece que lo dije antes, que reviséis toda la documentación que vamos a dejar. Si bien no todas las guías técnicas y demás, pero por lo menos todas las clases que hemos dado, pues que le echéis una visual o pues que las escuchéis a través de podcast, ¿vale? Porque es interesante tener toda la mayor información y todo lo más amplio posible que podáis. Bueno, nos dice, suministrar el material para garantizar la seguridad y higiene del puesto. Y, por supuesto, también para los clientes. ¿Vale? ¿En qué sentido? Pues suministrar mascarillas, las mascarillas para los trabajadores. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que sí que deberíamos tener un poco de acopio, pues para si son necesarias mascarillas para los clientes, porque se le ha roto, porque no llevan más. Normalmente, pues en ese dossier que se le podría dar al cliente, se le indica que, por favor, pues lleve mascarilla y que si son, sobre todo, que si son quirúrgicas o, perdón, así, bueno, ahí. Si son quirúrgicas, que son las más fáciles de romperse, ¿vale? Pues que lleven un par de ellas más, ¿vale? Y nosotros, ¿qué tendremos? Pues tendremos esas mascarillas, esos guantes, esos productos de limpieza y desinfección. Acordaros que en el módulo 1 habíamos dejado los diferentes productos, ese listado de virucidas, de limpiadores virucidas, que podían ser dérmicos, podían ser para superficies o para alimentación, ¿vale? Hay que identificarlos bien y hay que saber cuál usar y, sobre todo, esa etiqueta de seguridad, que sepáis que en materia de prevención, todas las empresas que usen productos químicos, sea un producto virucida, debe tener en su poder una ficha técnica, una ficha de seguridad, más que la ficha técnica es la ficha de seguridad, ¿vale? Nos la da nuestro distribuidor y deben poder compartirla con los trabajadores. Me refiero, el trabajador tiene el derecho de poder revisar esas fichas de seguridad. Hay que tenerlas en papel, por cierto. Bueno, y dice, revisión especial de los sistemas de climatización y ventilación. Si hay ventilación natural, yo la recomiendo. Si no es suficiente, vale, pues accionaríamos los sistemas de climatización. Si no hay ventilación natural, pues haremos los sistemas de climatización. Os dejo abajo las recomendaciones de operaciones de mantenimiento, pero, por supuesto, basándonos en ese manual, en esa guía, lo preferible en esas recomendaciones, lo preferible es que vuestro personal de mantenimiento o empresa que mantenga estos aparatos, ¿vale?, os informe bien de cuándo hay que hacer los cambios de filtro, en qué velocidad hay que ponerla para garantizar esa ventilación, ese movimiento del aire, ¿vale? Pero bueno, eso, por supuesto, en cada caso va a ser diferente. Bueno, nos dice, ¿qué tenemos también antes de ese comienzo de la actividad? No debe ir a trabajar con fiebre, siempre debemos de mantener esa información, que se acuerde cómo debe actuar con esas fichas anteriores, ¿vale? De quedarse en casa, avisar. Y después nos dice, para desplazarse al trabajo, elegid opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia de seguridad.
sería de 1,50 metros y tener en cuenta el uso de esa mascarilla higiénica o quirúrgica siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes. Ahora mismo, obligatoria, ¿vale? Higiénica o quirúrgica, pero ya os digo que yo en ciertas actividades vuestras, de vuestros trabajadores, pondría ahora ya le tengo pillado el truco, la FFP2, ¿vale? Bueno, os pondría por aquí la FFP2 y después aparte os voy a indicar por qué. O si no, pues una higiénica, esta es higiénica, pero tiene por dentro un filtro, voy a quitar, es mía, ¿vale? Que hace la característica del FFP2. De todas formas, lo que os he dicho, os voy a dejar documentación para que lo tengáis claro si pues no tenéis servicio de prevención y para no incurrir en error, ¿vale? Bueno, dice, medidas a garantizar en la entrada y la salida. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en vuestro establecimiento va a haber un tránsito de personal, ¿vale? Antes incluso de que se realice ese evento. Entonces, debemos tener un protocolo establecido. Ese personal que acceda, ya sea momentáneo o que permanezca, pues como los trabajadores, ¿vale? Tienen que saber ese procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que tener capacidad para garantizar esa distancia de seguridad de 1,50, ¿vale? Tanto cuando pues estén dentro trabajando como cuando entremos. Tiene que haber señales y carteles, lo que sí, tanto cuando ya estén todos los invitados, pero yo lo que digo es, no abusemos de esas señales y carteles, porque cuantas más pongamos va a ser como un ruido visual, no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, todo claro y conciso. Quedar con las empresas que van a acceder a trabajar, pues, por ejemplo, si hay empresas de food truck exteriores, empresas pues, las mesas dulces, si llevan, imaginados, animación para niños, si llevan hinchables, todo esto, coordinarse, ¿vale? Con esas señales y los carteles, para que no haya en exceso y al final ni los vean. Porque es importante eso, que cuando, por ejemplo, tú accedes a una actividad, por ejemplo, ese food truck, lo hemos visto, podéis revisarlo en la clase, pues un cartel de para pedir no te quites la mascarilla, ¿vale? Es muy interesante, luego hablaremos de los food truck específico de qué haría yo cambiando ciertos aspectos de la organización en un evento, en un establecimiento. ¿Vale? Bueno, dice, planifique las tareas y procesos de trabajo de modo que se garantice esa distancia. Pues, si alguien me está montando el salón, ¿vale? Que también monten, por ejemplo, esa mesa dulce, pero con distancia, con espacio. Esa mesa dulce, si va a quedar en una zona común, deberemos taparla. En cambio, el salón, si una vez que está todo montado, lo cerramos y no va a haber paso de absolutamente nadie, podemos instalar todo. Veremos ese punto que aparece en una de las guías. Vale. Disculpad, estoy otra vez así, perdonad. Decíamos esto de las capacidades, habíamos visto todo esto, ¿vale? Vale, nos dice, la distancia interpersonal en el servicio del cliente. Si no es posible, los camareros, ¿no? Que van a una mesa, o los camareros del aperitivo, que van a estar totalmente cercanos. Tenemos que poner, pues, una pantalla facial, ¿vale? O, en algún caso, una pantalla de separación de metacrilato. Si si se puede, por ejemplo, pues en una barra, ¿vale? En esa barra libre, pues podríamos poner una parte, eso, ¿vale? Y luego otra totalmente accesible. Bueno, dice desinfección antes de entrar en el evento. ¿Qué tipo de desinfección? Si nosotros dejamos que entren coches en nuestro evento, en el sentido, pues ese food truck, o cuando van a montar todo que necesitan meter un furgón, hay que desinfectarlo.
Al igual que desinfectaríamos a las personas, por así decirlo, con la limpieza de manos a la entrada y pasando por encima de una alfombra desinfectante, ¿vale? También lo debemos hacer si algún vehículo accede a nuestro recinto, ¿vale? Si nosotros tenemos apartada la parte de aparcamiento y luego el evento, el recinto interior está totalmente separado, esos vehículos no tendrían que hacerles nada. Pero en el momento en que tengamos ese vehículo dentro, ¿vale? Antes de ponerlo dentro, debemos de desinfectarlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Sencillo. Con producto biocida, una sulfatadora y ya estaría, ¿vale? Sobre todo incidir en las ruedas, en las manillas, pero bueno, al final rociar todo el vehículo. Si, por ejemplo, fuera un food truck y fuese a quedar dentro, ¿vale? Dice, cumplir las reglas para el uso de instalaciones y espacios compartidos. Eso, ¿qué tenemos que hacer? Que esas empresas que entran dentro de nuestro evento, de nuestro establecimiento, cumplan esas reglas. Para que las cumplan, debemos de informarles, debemos de formarlos. ¿Vale? Por cierto, si nosotros en el establecimiento tenemos jardín, pondría también alfombra hacia el jardín. ¿Vale? Porque, bueno, de la otra forma, pues incluso podríamos mantener una limpieza, pero en el jardín no. Me refiero a suelo, ¿vale? En el jardín, pues el suelo no se va a poder limpiar. Entonces, pondría también una alfombra desinfectante para entrar y salir del jardín. Y, por supuesto, si esas alfombras desinfectantes, por ejemplo, esa que va al jardín, que es la que va a estar más transitada, ¿de acuerdo? En el evento, de dentro para afuera, de dentro para afuera, de fuera para adentro, hay que saber que en todo momento tiene que tener líquido o tiene que estar en pleno funcionamiento. Vale, tenemos que tener esa previsión. Bueno, nos dice, ya con el desarrollo de la actividad, habilitar para la recepción de las mercancías. Bien, hemos hablado de cuándo pues accedería todo tipo de personas. Vale, ahora, ¿qué hacemos con la recepción de las mercancías? Tenemos que habilitar una zona sucia. Os comento que es sucio y limpio. En materia de prevención, cuando estamos hablando de un riesgo biológico, la zona sucia no es necesariamente que realmente esté sucia, sino que sea que tenga posibilidad de estar sucia en cuanto a que haya posibilidad de contaminación. Vale, entonces, por ejemplo, ya hablando de eso, para que lo veáis visualmente, una mascarilla, la zona externa sería, bueno, la zona externa sería sucia, ¿vale? Y la zona interna sería limpia. Bueno, entonces, para esa recepción tendríamos que tener una zona sucia donde vamos a poner ese producto y dice, siempre que sea posible, es importante definir ese horario de entrega de los proveedores, por lo que habíamos dicho antes de esa entrada y salida, ¿vale? De esas instalaciones, que pues sea escalonado. Dice, se instalarán dosificadores de geles hidroalcohólicos, preferiblemente automáticos. Se recomienda instalar esa alfombra también, ¿vale? Para evitar pisar en la zona sucia y entrar a nuestras instalaciones. Esa alfombra ya la pondríamos entre ese habitáculo de zona sucia y el limpio. Que nosotros no tenemos físicamente, no podemos tener esa zona sucia. Bueno, pues lo haríamos a partir de la puerta para afuera. Vale, pues habilitaríamos delante de esa puerta de servicio, en donde ¿qué haríamos? Pues dejar los productos, desinfectarlos. Aquí os dejo ciertas pautas de desinfección o, por ejemplo, quitarle los envoltorios. Vale, si físicamente no tenemos ese espacio, porque además tiene que ser un espacio amplio, ¿vale? Y tendríamos que no podemos estar si tenemos que respetar esa distancia, ¿vale? No podría estar ese trabajador quitando todos esos envoltorios, haciendo esa desinfección y otros que estén pasando o que estén intentando meter más mercancía, ¿vale? Entonces, de ahí esa escalonación, esa organización escalonada. Dice, la manipulación de los artículos se realizará con guantes y mascarillas desechables en esa zona sucia, ¿vale? Lo de los guantes, bueno, yo como técnico de prevención
esos guantes no los pondría, pero sí hacer mucho hincapié en esa limpieza. Vale, lo que sí que haría es mascarilla desechable y pantalla. El motivo de la pantalla es por las posibles salpicaduras. Si nosotros estamos desinfectando, vale, si por ejemplo tenemos un producto en un spray o pues en un dosificador que nos lo pulverice, en un pulverizador, pues puede ser que, o cierto producto que nos puedan salpicar, ¿vale? Entonces sí que protegería lo que es los ojos con esa pantalla facial en ese trabajo, pero los guantes, mientras mantengamos esa limpieza, yo no lo veo totalmente necesario. Pero bueno, os he dejado siempre escrito todo lo que he recogido de las guías, ¿vale? Que como he dicho, son recomendaciones, está muy bien llevarlas a cabo, pero no son de obligado cumplimiento. O sea, si yo he dicho que no pondría esos guantes, si la empresa a la que se lo digo no los pone y cumple el resto, vale, no pasa nada, o sea, por lo que digo, pero hay que tener una buena higienización. El motivo es porque el guante, como sabemos y como ya nos han comentado, da esa sensación falsa de limpieza, de seguridad. Entonces, yo haciendo higienización, el guante no lo pondría, porque se rompe, igual seguimos trabajando, ¿vale? Y es como si no lo lleváramos y aparte no nos higienizamos. De todas formas, cuando ponemos un guante, ya os lo comento ahora, se pone el guante, o sea, se desinfectan las manos, se pone el guante y después se desinfecta el guante. ¿Cuándo pondría el guante? Cuando tengamos una persona sensible en el sentido de alergias dermatológicas, ¿vale? Y se lo pondría en todo momento. ¿Por qué? Porque si tenemos que, en todo momento de esa jornada laboral del trabajador, que estar limpiándonos, ¿vale? Con ese gel, pues es preferible poner el guante que lo que va a higienizar es el guante. Eso sí, hay que ir cambiando también los guantes en medida de lo posible. Bueno, seguimos. Nos dice ahí, por ciertos artículos se puede utilizar un trapo con lejía diluida y luego aclarar. Vale, de ahí esa gran importancia de revisar esas fichas de seguridad para saber cómo debemos actuar y en qué productos lo podemos aplicar. Bueno, y nos dice, los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiarán del contenedor del proveedor a uno nuevo en la zona sucia. Vale, pues no llevaremos, imaginaros, el pescado con ese cajón. Ese cajón no lo meteremos dentro. Tendremos que tener nosotros un cajón limpio y nosotros higienizados en esa zona lo cambiaremos. Porque si no, ya estamos llevando una parte sucia. Y además acordaros que tengo que incluir esas fichas porque las he quitado, pero bueno, lo tenéis en anteriores clases, el que no se sabe, no hay estudios, o sea, por ahora no se transmite por alimento, pero sí por superficie. Entonces ese cajón, esa superficie, vale, si la traspasamos de esa superficie posiblemente contaminada, la traspasamos a nuestra zona limpia, estamos contaminando y se produciría esa contaminación cruzada. Bueno, dice, los artículos que vengan envueltos con plástico y cartón, siempre que sea posible, se sacarán del embalaje. Y dice, la conformación del banane se realizará exclusivamente con sellos o medios electrónicos, evitando los bolígrafos. ¿Por qué? Evitando el tocar eso que nos trae, vale, el transportista. También, cuando los trabajadores entren, si tenemos un aparato de fichar que todos van a tocar, debemos poner un higienizante al lado o si no, usar medios telemáticos o medios que podamos desinfectar con corrección. ¿Vale? Hay que hacer hincapié en el establecimiento, revisar bien todo aquello susceptible de tocar por varias personas, tanto trabajadores como clientes, ¿vale? Y dice, se recomienda comunicar a esos proveedores la metodología de trabajo. Ah, bueno, y dice, estas medidas se tendrán en cuenta también en los establecimientos cuando se reciben proveedores en el propio evento, como hielo, si fuera el caso, flores, vale, todo igual. Nos dice, medidas preventivas, aparcamiento y transporte. Os he dejado tanto lo que dice la guía propia de bodas, como después esta parte
en la que nos habla de servicios de autocares, servicios de rent car, ¿vale? Que está en está aquí, medidas para la reducción del contagio de coronavirus para empresas de autocares. Por cierto, si en algún evento hay la posibilidad de que haya un transporte acuático, yo he visto alguna que el novio llega en barco, o pues si organizáis y piden algo así, recordad que tenéis este manual, ¿vale? Esta guía. Bueno, ¿qué es importante? Que se comunique que si bien antes llegábamos al aparcamiento, ¿no? Y los autobuses, y bajaba todo el mundo, y a lo mejor se agolpaban allí, ¿vale? Pues es interesante, es importante que haya una persona en ese aparcamiento dirigiendo para cumplir esas medidas, ¿vale? Una persona auxiliar para cumplir esas medidas de mantener esa distancia, de que vayan hacia la entrada, para que también luego en la entrada no se agolpen, ¿vale? Es importante pues que todo vaya, por así decirlo, como fluyendo. Bueno, aquí, ¿de qué nos habla? Pues de las medidas, cómo tienen que ir en el autobús, ¿vale? Y cómo tienen que bajar. Os lo dejo para que pues si queréis le echéis un vistazo, o por ejemplo, si alquilan, pues que la novia quiere llegar en un coche determinado, o si vosotros alquiláis un coche determinado, ¿vale? Vehículo sin conductor, con conductor. Bueno, nos dice más cosas. En el guardarropa. Si nosotros en nuestro establecimiento no tenemos un guardarropa específico, o sea, no tenemos habilitado eso, simplemente tenemos percheros, por favor, no se usen esos percheros, ¿vale? Los percheros de uso colectivo como tal, ¿no? Los de la pared o incluso de pie, no se deben usar. ¿Qué se puede usar? Pues os dejo aquí indicado que se puede habilitar pues como una zona en la que, ¿no? Un poco restringida, en la que pondríamos, por ejemplo, burros, sí se llaman, sí, burro de ropa, pero es muy importante que la prenda, ¿vale? Que nosotros, por ejemplo, que nos den la prenda, yo como trabajador, la meto en bolsa cerrada, ¿vale? Y le doy pues una identificación. Y luego para recogerla, más de lo mismo. Si sí que tenemos habilitado ese guardarropa, pues lo mismo que he indicado, ¿qué tenemos que hacer? Pues meterlo en una bolsa cerrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Cerrada. Y nosotros, por supuesto, cumplir medidas de seguridad, ¿vale? Ese EPI y después también, si hay alguna zona en la que la toque el cliente, desinfectarla. Imaginaros, tenemos una zona como una especie de barra, de mostrador. Ese hay que desinfectarlo de vez en cuando. Y también ahí pondríamos un gel para que el cliente, aparte de para nosotros, para que el cliente se desinfecte las manos, nos pase su prenda, nosotros la recogemos, ¿vale? Entonces, ahí pues tendríamos que cumplir esa distancia mínima, ¿vale? Medidas preventivas en la ceremonia. Bueno, también aquí he hecho selección de varias normativas. Si bien habéis leído la de bodas, en la cual nos dice debe hacerse en interior o en exterior, respetando el aforo. Tenemos aquí el aforo actual. Vale, os lo puse aquí. Vale, en caso de que la ceremonia o su celebración posterior que implique algún tipo de servicio, hostelería y restauración se lleve a cabo en otro tipo de en otro tipo de espacio o instalación. O sea, si nosotros, por ejemplo, celebramos el banquete y la ceremonia todo junto en nuestro establecimiento, este es el aforo. Vale, 200 personas en espacios al aire libre y 150 en espacios cerrados. Y sí, simplemente tenemos ese 75 para la ceremonia. Vale, estamos hablando de la ceremonia. Bueno, entonces nos dice que las personas que queden de pie también tienen que mantener esa distancia de seguridad. Dice, no está permitida la actuación de coros. Indicaros que seguramente habéis visto por ahí que en Alemania ya se pueden hacer, bueno, ellos tienen unos estudios y pues hacen unos coros de 10 personas, pero no he visto ninguna guía, no he visto ningún real decreto en el cual dejen realización de
coros. Si grupos, no específico en la ceremonia, ¿vale? Si grupos, pues el DJ en cuanto a la celebración de después. Y se podría poner, sí, siempre y cuando marquemos la distancia y usemos esas medidas del grupo, ¿vale? Que, por ejemplo, lo tenemos en la clase en el módulo en la clase de DJ y grupos de música, ¿vale? Pero coros como tal, no. El motivo es que son personas que van a ocupar un espacio en el cual van a estar sin mascarilla exponiendo. Al igual que mucho cuidado con algún instrumento de viento, ¿vale? Se podría poner, pero pues con esas medidas específicas. Pero coros, no. Dice, bueno, aquí he dejado otras recomendaciones que he visto en otras guías, en otros manuales, no específicas de boda, pero de celebraciones. Miento, este es del Real Decreto propio, ¿vale? Dice, no se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales, y en caso de que los asistentes se sitúen directamente en el suelo, se descalcen antes de entrar. Bueno, por ciertos rituales, ¿vale? Ojo con ciertas cosas en estas celebraciones que no se deban hacer, no se pueden hacer. Y dice, se limitará el menor tiempo posible la duración de los encuentros o de estas celebraciones. Bueno, pues se hará algo medianamente, todo el mundo lo quiere corto, ¿no? Pero por tema del COVID, por tema de riesgo COVID, es importante eso. Y dice, durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones se evitará ese contacto personal, tocar o besar objetos de devoción u otros objetos habitualmente que se manejen, ¿vale? Esto ya se sabe, pero bueno, hace hincapié en ello. Esto ya lo hemos comentado. En cuanto a la cocina, bueno, os había hablado en el primer módulo de este sistema, ¿vale? Seguramente ya lo uséis, de puntos críticos. Normalmente en la cocina, si bien las normas que antes estaban establecidas son igual, ¿vale? Cambian ciertos aspectos, pero en cuanto a higiene alimentaria es prácticamente lo mismo, ¿vale? Por esa contaminación cruzada. Bueno, ¿qué más? Nos dice, se recomienda separar las zonas de distintos trabajadores mediante marcas. Es interesante que en la cocina la gente no se cruce por dos motivos. No se cruce en el sentido en el trabajo, ¿vale? Por dos motivos. Uno, porque así tenemos en todo momento esa distancia de seguridad. Y dos, porque así también vamos a emplear ciertos elementos, cada uno los suyos, ¿vale? Esto lo podemos también trasladar a, por ejemplo, un servicio de barra, ¿sí? Lo interesante es usar cada uno sus utensilios. Imaginaos, cócteles, por ejemplo. Bueno, pues estamos en cocina. Cada uno su parte de cocina, cada uno lo que debe de hacer, ¿vale? Y dice, antes de empezar cada servicio, se debe realizar una desinfección general de las superficies de trabajo. Existirán esos desinfectantes, ¿vale? Al lado del lavamanos. Pero sobre todo, hacer mucho hincapié en que yo, como técnico de prevención, recomiendo más el lavado de manos que en todo momento esos virucidas. Vale, si nosotros tenemos posibilidad de lavado de manos con jabón, vale, con jabón neutro, lo recomiendo siempre. ¿Por qué? Para evitar también mayores riesgos. Debemos de pensar que no podemos evitar un riesgo incidiendo en otros, ¿vale? Entonces, es preferible cuando tengamos agua, lavado de manos. Y nos dice, al finalizar la jornada se deberá realizar una limpieza de herramientas y equipos de trabajo con los productos recomendados. Por cierto, y no lo dejé registrado y creo recordar que tampoco en cuanto a el banquete, como hay separación de actividades, pero ahora bien, ¿y cuándo se recogen las mesas? Y todos esos platos que debemos presuponer que están contaminados, ¿vale? ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que tener una clara zona sucia, ¿vale? No puede haber ningún contacto, ni directo ni indirecto, de todos esos platos y esos vasos, todos los utensilios, ¿vale? Entonces, tenéis que diseñarlo para que no se produzca en ningún momento, por así decirlo, un acercamiento, ¿vale? Con lo cual, si por ejemplo la cocina tenéis
una forma de O, de cero, ¿vale? Deberéis de mantener una entrada y una salida, deberéis disponer un protocolo para que eso pues vaya con las medidas higiénicas. Dice, sobre las ceremonias civiles en espacios. Dice Nuria, espacios como Pazos con licencia de hostelería, en el interior del aforo sigue siendo 75 y las sillas tienen que estar separadas 1 metro. Sí, sí, es que se refiere a esos centros. Sí, y además habla de público y privado. Sí, se refiere a eso. Si bien dice, sí, Nuria, esto está sacado del Real Decreto, ¿vale? Entonces es de obligado cumplimiento y dice, en el caso de que la ceremonia o celebración posterior que implique algún tipo de servicio de hostelería se lleve a cabo en un sitio de espacio o instalación pública o privada, yo ya sé a qué te refieres, que como está separado una cosa de otra, entiendo que va por ahí, ¿no? Si, por ejemplo, es dentro de eh, del espacio, ¿no? Por ejemplo, que tengáis una capilla, hay que respetar ese aforo, ¿vale? Aunque esté por separado del otro. Entiendo que ponen esta medida, ¿para qué? Para equiparar que tanto en esa ceremonia como en ese banquete haya, pues, haya un máximo de personas, ¿vale? Pero sí, y si se hace en el exterior, pues sería con esto, ¿vale? Serían pues esas 250. Pero da igual, dice sí, porque si llevan mascarilla no tiene sentido que las sillas estén separadas. No, ahora, eh, olvidémonos de que si no llevan mascarilla, ya no, o sea, si llevan mascarilla ya no hay la distancia. La mascarilla en Galicia es obligatoria, ¿vale? Y las medidas de distancia siguen estando. Vale, una cosa no quita la otra. Si bien antes se decía que cuando nos sentábamos podíamos quitar mascarillas si se cumplía la distancia, ahora la mascarilla es obligatoria, a no ser en los momentos en los que estemos comiendo y bebiendo. Por cierto, quiero decirlo ahora antes de que se me olvide. Con este tema, he revisado, he buscado el tema del fumar, ¿vale? No aparece contemplado. Aparece que contemplado que en la calle, o sea, en la vía pública, no se puede quitar uno la mascarilla para fumar, ¿vale? Entonces, debéis de establecer qué hacer. El motivo, a ver, es sencillo. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una zona, ¿no? En el exterior de fumadores, ya sabemos que en el interior ya no se puede, así que eso lo tenemos, por una parte, solventado. No se van a quitar la mascarilla, por ejemplo, si el baile es en interior para fumar, porque dentro no se puede fumar. Perfecto. Entonces, fuera. Yo, como técnico, habilitaría una zona de fumadores, pero, claro está, dejando un cartel que mantenga la distancia, ¿vale? E intentar que ese aforo en esa zona no sea muy extenso, pues poner, ¿cierto? Si nosotros medimos esa distancia que deben de mantener y poner aforo de tanto. ¿El motivo por cuál es? Y todo esto lo dejemos puesto en el plan de contingencia. ¿El motivo por cuál es? Porque no aparece, en las ceremonias no aparece, en restauración no aparece el hecho del fumar. Vale, entonces si nosotros tenemos jardín como es nuestra responsabilidad, vale, pues habilitamos una zona de fumadores tal y como estaba establecido antes, vale, en el sentido de cómo se hacía antes del COVID, o sea, por el hecho de fumar, y es importante eso, hacer hincapié, informar de ese espacio que hay que tener y de esas medidas higiénicos, sanitarias. Por cierto, un gel, ¿vale? En ese espacio. El motivo es porque, pues, aparte van a estar en contacto. Vale, ahora ya cada uno lo que quiera. Bueno, seguíamos con la cocina, ¿vale? Y os decía eso, acordaros de el tema de entre actividad y actividad, como por ejemplo, ahora recordé lo de qué hacemos con todos esos platos sucios. Vale, es muy importante también que
la gente que va a trabajar, los trabajadores que van a trabajar en mesa, o sea, en el servicio de mesa, hagan hincapié en esas medidas higiénico-sanitarias, sobre todo de las manos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los platos, una vez tocado por el cliente, es sucio, ¿vale? Habilitamos como sucio, entonces debemos de, una vez después, vayamos a poner los otros, ¿vale? Y también hacer hincapié que entre, cada vez que se entra y se sale de esa sala de banquete, que se haga una higienización, ¿vale? De cliente a cliente no, pero bueno, y procurar no tocarles, ¿vale? Aunque vamos a hacer esa higienización, cuanto más distancia pongamos, está claro que vamos a tener una proximidad, ¿vale? Pero, pues, tocarles, por ejemplo, pues, intentar no hacerlo. Cuando hablemos del banquete, pues hablamos de las medidas preventivas exactas. El aperitivo. Habíamos visto, ¿vale? Que decía, podrá hacerse tanto en el interior como en el exterior, podrá realizarse sentado o de pie, alrededor de esa mesa alta o baja, agrupaciones de mesa que deban de ser acordes a ese número de personas autorizado. Bueno, tenéis que disponerlo. Está claro que en movimiento va a haber, ¿vale? Pero que el protocolo quede establecido y que vosotros tengáis todo atado, ¿vale? En ese sentido. Dice, bueno, disposición de gel, el aforo máximo. Dice, se presentarán los alimentos en formato individual y servido por camareros con mascarilla. Acordaros que decíamos, y complementar pantalla de protección. Acordaros que yo os decía que si tenemos un contacto estrecho, acordaros que hablábamos de, perdón, a ver, de este documento, ¿vale? Aquí pondríamos esa baja exposición, pondríamos simplemente mascarilla porque es obligatoria, pero una vez que, acordaros de que esto es sanitario, nos vale para cualquier trabajador. Una vez que dice, no incluye contacto estrecho aquí, pero aquí sí, aquí, esto, si hay un contacto directo, ¿vale? Pone con un caso sospechoso o confirmado. ¿Qué ocurre? Que nosotros para curarnos en salud, el servicio de prevención lo que hace es dictar que, como no sabemos si hubiese algún caso, ¿vale? Ponemos como sospechosos. Ayer os decía, yo para hacer evaluaciones lo que siempre digo es, me pongo en la posición de que hubiese tanto un invitado contagiado y un trabajador. ¿Para qué? Para cumplir totalmente las medidas para que cualquiera de esos dos no pueda contagiar al resto. ¿Vale? Si protegemos esa mascarilla ya va a evitar que contagie, ¿vale? Y cuando ese invitado, el trabajador no se la quita, cuando ese invitado se la quita para ciertas actividades, vamos a extremar esas precauciones. De ahí esa pantalla facial que le pondríamos a nuestro trabajador que tenga un contacto estrecho, ¿vale? Bueno, y decíamos, esto lo quito, y decíamos, si hay zonas de autoservicio, ya no hay autoservicio como tal, ¿vale? Tendremos siempre el temido buffet, que os dejo aquí normas, pero bueno, informaros que, ¿cómo se podría hacer? Imaginaros, pues el cliente tiene el cortador de jamón, ¿vale? Perfecto. ¿Se puede poner el cortador de jamón? Marcando esas distancias, poniendo una barrera, ¿vale? Física, por ejemplo, pues una zona con un metacrilato o la distancia. Eso sí, ningún cliente puede, ningún invitado puede ir al plato allí del jamón. ¿Qué haríamos? Cogeríamos el plato de jamón, ¿vale? Y lo pondríamos encima de la mesa. Y diréis vosotros, me acuerdo de la pregunta que me hicisteis sobre, en los banquetes, estábamos en el aperitivo, en el banquete, ¿podré poner una fuente en la mesa? Vale, les pregunté a Lisga, no me contestaron. Estuve revisando. A ver, se supone que cuando hacéis las agrupaciones de las mesas, vale, pondréis, cuando son mesas, pues, mesas redondas o cuadradas, o sea, mesas pequeñas, vale,
se supone que todos esos conviven o hacen acto de que se van a reunir. Vale, entonces, en ese caso sí que se puede dejar una bandeja. ¿Cuándo no se puede dejar una bandeja? Pasándola, de que cualquier persona coja. Vale, cuando tenemos mesas corridas, ¿qué hacemos? Dejar una separación. Suena un poco estridente, pero lo preferible es hablar con el cliente y dejar separaciones en esas mesas corridas, no de persona a persona, sino de grupos, ¿vale? De invitados, de grupos convivientes o cercanos, ¿vale? Que habrá alguno salteado, que de repente pues digas, ¿y ya estos dónde los meto? ¿No? Pues, pues por así decirlo, un pequeño cajón desastre, ¿vale? Porque tampoco lo vamos a poner solo, separado, ahí comiendo, pero, pues, por ejemplo, pues, si fueran mesas corridas, yo los pondría hacia el final de la mesa, no entre medias, ¿vale? Pondríamos familia, 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 grupos de amigos que ya han convivido, ¿vale? Bueno, os dejo, sabemos lo del tema de esas individuales, servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras, todo eso no puede estar encima de la mesa, dice, y si está en formato individual y separado y lo pasa un camarero en una bandeja, se supone que sí, ¿se puede o no? Se puede, Nuria, pero lo tiene que dar el camarero. Ojo que ese invitado toque la bandeja, ¿vale? Acordaros. ¿Esto qué conlleva? Conlleva más trabajadores, ¿vale? Pero sí que se puede. El camarero va, igual que las copas. Hay veces que se daban cóctel y el camarero llevaba diferentes copas ya él en la bandeja. ¿Qué quiere? No se preocupe, yo se lo doy. Y, por ejemplo, le ponéis una servilleta, ¿vale? No, miento, no se le pone servilleta. Habrá alguien, digo, que no se le pone servilleta, y esto lo tenéis que ir vosotros en vuestro protocolo revisándolo, ¿vale? Porque no hay nada establecido. Pero imaginaros, si yo le pongo una servilleta en la copa, la toco yo, pero el darla, ¿vale? Entonces, simplemente se le da la copa y habrá en algún sitio alguien con servilletas que las ofrezca esa persona, ¿vale? Entre cliente y cliente, servilletas y cualquier material que necesitéis. Y entre cliente y cliente se deberá desinfectar las manos. Es un rollo, pero ¿por qué es esto? Porque no sabemos ese contacto indirecto qué porcentaje tiene, ¿vale? Y porque en ese momento los invitados van a estar desprovistos de esa mascarilla, ¿vale? En el momento de esa comida. Entonces, ¿que ponemos a alguien con las servilletas? Pues un camarero que lleve servilletas, que vaya por las mesas. Necesita una servilleta o necesita... Vale, pero no la deis así indiscriminado o no las pongáis en la mesa. Porque cuando nosotros cogemos de un servilletero, si es un dispensador que solo toca una, vale, pero los servilleteros están permitidos, no se pueden tener apoyados en mesa. Claro, sí, a ver, los servilleteros están permitidos, lo que no se puede es dejarlo en la mesa, ¿vale? Entonces, a ver, al final hay que extremar, porque nos vamos a quedar ahí con los servilleteros, al final hay que extremar las precauciones, ¿vale? Este servilletero sí está permitido. Si solo el cliente saca una servilleta, ¿qué ocurre? Que va a ser muy difícil que el cliente solo saque una servilleta, ¿vale? Hay que revisar y decir, ¿cómo actuamos aquí? ¿Cómo debemos limitar esa contaminación cruzada? Al final es contaminación cruzada, ¿vale? Si nosotros estamos comiendo en esa mesa, alguien puede contaminar ese servilletero, ¿vale? Porque estamos desprovistos de la mascarilla. Y luego que alguien se toque y se lleve las manos a la boca. Por eso yo lo que digo es,
se priorizará el uso de productos monodosis desechables. Vale, entonces, ¿qué hacer? Hay en ciertos aspectos que es preferible que lo dé un, ¿cómo se dice? Bueno, un trabajador. Vale, dice, para dispensión de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras, todo eso que sea en individual. Bueno, seguimos. Dice, en el banquete será lo mismo, respetar el aforo, poner a disposición del público esos dispensadores de gel, en todo caso en la entrada del establecimiento, en medida de lo posible, uno por mesa. A ver, ¿cómo? Normalmente, si fuera un restaurante al uso, se pondría en la entrada del establecimiento, porque tú no te vas a mover de ahí. Vale, bueno, vas a ir al baño y tal. Pero, ¿qué ocurre? Que esto de que no se pasen de mesa en mesa, vale, entonces a lo mejor pues es interesante lo de poner uno en cada mesa. Lo dicho, esto está sacado de la guía, son recomendaciones, vale. Dice, en consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas, debiendo asegurarse ese mantenimiento de esa distancia. Vale, de ahí lo que yo os decía del tema de si es una mesa corrida, pues hacer como pequeños grupos. Bueno, os dejé aquí registrado lo del buffet. Como tal, no se puede. ¿Qué se podría? Pues sí, tenemos para hacer como un platillo, ¿no? Podríamos simplemente tener ya los platos preparados. Esto en celebraciones no se da, pero bueno, que sepáis cómo va. Platos preparados, o no se suele dar. Platos preparados, o si no, pues tener todo con sus medidas de seguridad, pues a lo mejor con las tapas transparentes para que el cliente vea lo que hay. Vale, pero personal que atienda y emplate, ¿vale? Y luego, pues, se lo dé al cliente. Y lo mismo parecido entonces, a lo del tema de, ¿cómo se dice? A lo del banquete y al final lo del aperitivo. Hay cosas muy, muy comunes. Bueno, lo del banquete, igual, productos monodosis, ¿vale? Los camareros que realizan ese servicio deben aplicar procedimientos estrictos que eviten ese contagio, desinfectar constantemente las manos, evitar contacto físico, compartir objetos entre trabajadores, ¿vale? Y esa pantalla de protección. Dice, priorizar la utilización de mantelería de un solo uso. Bueno, como os he dicho, esto está totalmente sacado de las guías. ¿Qué haría yo? Por supuesto, simplemente entre un banquete y otro, por supuesto, todo hay que desinfectarlo por completo. Toda la mantelería, todo eso ya se lava, pero aparte hay que desinfectarlo. Y todo, en absoluto, todo ese establecimiento. ¿Qué es importante? En cuanto al banquete, esto ya está sacado del de restauración, ahora que me fijo, ¿vale? Pero es una guía que nos puede ayudar. En cuanto al banquete, importante lo siguiente, lo que os decía antes, si podemos cerrar ese habitáculo, ¿vale? Esa parte del establecimiento hasta que los comensales entren, ¿vale? Podríamos tenerlo todo montado. Ahora bien, si es susceptible de que entre alguien, sea trabajador o no, ¿vale? Debemos de poner los cubiertos, el vaso, los propios platos en el momento, o por ejemplo los cubiertos en un paquetito, con la servilleta en un paquetito, ¿vale? Es interesante ese tema, que le debéis de dar una vuelta. Si podemos si cualquier objeto nuestro, ¿no? En nuestro trabajo, lo podemos mantener cerrado, no habría problema, ¿vale? Totalmente cerrado, nadie accede, con lo cual yo lo he desinfectado, está todo desinfectado, cerramos, no hay posibilidad de que entre nadie, se mantendría así. Ojo con el que alguien entre pues para montar una mesa dulce y demás. Si lo hacemos todo a la vez, ¿vale? Todo queda desinfectado, esa persona que entra a esa mesa dulce o mesa salada o bueno, diferentes cosas, o decoración, ¿vale? Todo eso o se hace en conjunto en el sentido de todas esas medidas higiénicas correctamente hechas, o si alguien va a acceder o por lo que sea, pues
debemos hacerlo de la otra forma, manteniendo toda esta vajilla, cristalería, cubertería, etc., en recinto cerrado, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Características del servicio que lo permiten. Se evitará tener las mesas montadas con ese menaje sin proteger. Es de lo que estamos hablando, ¿vale? A no ser, pues eso, nos dice, excepto en montajes de eventos y recintos donde no haya presencia habitual de clientes antes de ese servicio. Bueno, dice, se deben eliminar productos de autoservicio, ya lo hemos visto. Vale, más cosas. El catering. Os he dejado aquí recomendaciones si tenéis catering, ¿vale? No varía mucho más de lo que hemos hablado, del banquete y demás. Vale, si bien, pues, si ese catering, acordaros, si ese vehículo del catering entra dentro de nuestro establecimiento, debemos también desinfectarlo, ¿vale? Bueno, y la barra libre. Dice, la ubicación de la barra libre deberá estar alejada de la pista de baile, estará permitido el consumo en barra entre clientes o en el caso, pues, marcando esa distancia. ¿Qué debemos intentar? Que podemos hacer dos cosas, nos pone aquí. ¿Qué elementos de protección podemos usar? Pues, diferentes. Si nuestra barra es muy alargada y tenemos producto en la parte de delante, o sea, en contacto posible con el cliente, ¿vale? Ellos que van a estar en algún caso desprovistos de mascarilla, eso lo debemos de proteger. De ahí que os dijera antes, os voy a comentar una cosita de los food truck. Los food truck como barra libre, por ejemplo, en un jardín, bajo mi punto de vista, es la medida más eficaz que no quiere decir que sea la única, ¿vale? Podemos adaptar nuestra barra y valdría, pero más eficaz de higiene. ¿Por qué? Porque si bien sabéis, en el food truck solo hay una parte en la que está accesible al cliente, podemos incluso hacer, pues como alargar un poquito ese enmesado, esa barra para que no tengamos contacto directo y está bastante hermético, ¿vale? Todo. Entonces, aparte la limpieza en esos habitáculos es mucho mejor porque es todo pues de acero inoxidable o bueno, esa higiene se mantiene más tiempo. Ojo, acordaros que si en esa barra o en ese food truck tenemos 2 personas, food truck me refiero porque venga en camioneta, sin más, ¿no? Si hay más de 2 personas, vale, deben de tener, acordaros, esos utensilios en común. ¿Qué no podríamos usar en común? Pues evitar o intentar que esas botellas tampoco estén en común, ¿vale? Si solo tenemos una persona o si tenemos un carrito, revisar por favor la clase de carrito a grandes rasgos. Ese carrito debe de tener algo de protección. Si bien el trabajador se va a poner pantalla facial, ¿vale? Por el tema de esa estrechez, de esa distancia estrecha, el carrito debe tener algunos elementos que también apantallen, ¿vale? Nos dice, se recomienda el vasos de uso desechable, pero acordaros, los no desechables, todo eso que no sea desechable, que vamos a lavar, acordaros que va a ser, vamos a hablar de sucio, entonces también tenemos que desarrollar ese protocolo de quién los va a recoger, dónde los va a poner, o dónde, pues, para meterlos, para ir metiéndolos en el lavavajillas, ¿vale? Acordaros que no haya contaminación cruzada. Bueno, ¿qué más? Esto que os dije, que deberían estar los productos protegidos en vitrinas y pantallas. También el tema de, por ejemplo, imaginaos que en vuestra barra tenéis las copas puestas como que así, ¿no? En esas guías. Pues simplemente poniendo delante un metacrilato, un vidrio, vale, pues ya nos da higiene por esa proyección de gotículas que pudiese haber. Dice, el autoservicio en la barra por parte del cliente no será aceptado, ¿vale? Importantísimo también, ¿qué podemos poner en la barra? Un cartel de por ti, por mí, pues por nuestra protección, por la tuya y por la mía, pídeme con mascarilla o ponte la mascarilla para pedir, ¿vale?
porque ahí tenéis la fina línea de, efectivamente, si no estás bebiendo tienes que ponerla, en zonas comunes tienen que ponerla, me refiero hacia ir al baño, incluso en la mesa el Real Decreto indica que debe de tenerla puesta si no está comiendo entre una cosa y otra, pero ahí pues vais a tener que jugar vosotros un poco. Vale, dice, en cualquier situación del evento se debe mantener esa distancia. Bueno, y que también se debe de cumplir que en ese baile haya... es que esto del... Disculpar. Bueno, luego lo reviso. En el... Ah, no, esta es la ficha simplemente de baile. En el baile hay que cumplir y hay que tener la mascarilla puesta. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a encontrar con esa persona que tiene la copa y baila y bebe a la vez. Vale, entonces ahí tenéis que jugar un poquito. ¿Qué hacer? Vale, si ese DJ, revisar la clase de DJ, si ese DJ hace coreografías, vale, en el cual pues tengan que ocupar las dos manos, lo que harán es dejarla. Claro está, en todo momento no va a haber coreografías, pero incitar a esa distancia y a esas coreografías y demás, ¿para qué? Para evitar eso, por ejemplo, ¿no? O pues que la mesa dulce, esta que se pone a media jornada de baile, una cosa así, mesa dulce, salada, pues esa merienda, pequeña merienda o demás. También si antes se ponía cercana a la zona de baile, pues evitar un poquito, darle una vueltilla a ver cómo se puede establecer para que pues se haga de otra forma o directamente en mesa. Pues ahora mismo se va a hacer pues se va a pasar una pequeña merienda a cierta hora, ¿vale? Hacerlo un poquito así. Bueno, dice, como norma general, todo el personal auxiliar. ¿Cuál es el personal auxiliar? Cualquiera, ¿vale? Cualquier trabajador que acceda a nuestro establecimiento, azafatas, fotógrafos, decoradores, floristas, todas las actividades que hemos desarrollado clase, y seguramente muchas más, ¿vale? Tendrán que poner en práctica las medidas vuestras del establecimiento, con lo cual debéis informarle, ¿vale? Yo incluso formaría en algún aspecto con esto o incluso pues, con ese plan de contingencia, ¿vale? Entregárselo y dice, y adicionalmente deberán contar con formación e información sobre los riesgos laborales de su puesto y actividad que está actualizada en el contexto COVID. Si os fijáis, indican que debe haber esa formación e información del riesgo propio. Y diréis, riesgos propios, pues riesgos de caídas, riesgo de contacto eléctrico. Cualquier trabajador está en disposición a tener un riesgo, ¿vale? Entonces, todo ese personal que entre no solo debe tener formación e información de los riesgos del propio COVID en su actividad, sino de sus riesgos propios. De ahí esa comunicación. Vale, y nos dice, medidas preventivas en servicio de hostelería. ¿Por qué os dejé esto? Por el tema de las habitaciones. Si bien en algún caso tenéis habitaciones y decidís hacer uso tanto particular, bueno, os voy a dejar esa guía completa, pero si es casa rural hay otra guía, también la dejaré, ¿vale? Pero si el establecimiento está indicado como casa rural, no como hotel o bueno. Pero importante, lo siguiente, tenéis que acceder a vuestro espacio, a esas habitaciones y analizarlas. Dice, debe analizarse la reducción de los textiles, no quiere decir hacer habitaciones de hospital, ¿vale? Pero sí, pues, intentar, ¿vale? Que ciertos aspectos en esa habitación no estén, para, pues, dar una mayor higiene. Y nos dice luego, la papelera del baño debe contar con tapa doble y doble bolsa y accionamiento no manual, ese accionamiento de pedal. También si tenemos mantas y almohadas en esos armarios deben encontrarse protegidas. ¿Qué hacemos?
lavamos, desinfectamos, metemos en bolsa, cerramos y ponemos pues la pegatina, ¿vale? Cerrada para indicar que está higienizado al 100%. Una vez que se use, que alguien lo use, pues por supuesto hay que volver a higienizarlo y pero hay que protegerlo, porque a lo mejor hacen uso de ese armario y no hacen uso de la manta, pero como dentro de la habitación, si está el invitado, el cliente es solo, se va a sacar la mascarilla, ¿vale? Por posible contaminación. Y dice, si se dispone de secador propio en esa habitación, entre cliente y cliente, entre distancia, hay que revisar y hay que limpiar ese filtro. También debe limitarse el servicio de plancha. ¿En qué sentido? Si tuvierais servicio de plancha, lo que hay que hacer es que debemos de mandarle una bolsa o dejarle una bolsa por petición del cliente cerrada en la que él, o sea, que se pueda cerrar en la que él meta lo que quiere que planchemos, ¿vale? ¿Para qué? Por así decirlo, para no pasear la ropa del cliente sin protección ninguna, ¿vale? Por la estancia, por vuestro establecimiento. Y dice, se recomienda eliminar la papelera de la habitación con el fin de cualquier pañuelo, mascarilla, y se concentre en una única papelera con tapa. ¿Podemos poner dos? Sí, pero deberían tener las dos tapa y pedal. Vale, si bien a lo mejor pues decís, bueno, pero es que la habitación la va a usar la novia, va a venir peluquería, maquillaje, va a venir pues personal auxiliar, entonces es bien tener dos papeleras, perfecto, pero que dispongan de esas protecciones. En cualquier caso, si no tiene esas protecciones, también las hay que incluso tú echas, bueno, el desperdicio, ¿vale? Y ella misma lo elimina y cierra, ¿vale? Lo que tiene que tener la papelera es que no podamos tocarla con las manos, ¿vale? Bueno, y nos dice, en los aseos, ¿qué debemos hacer con nuestros aseos? Os dejé eso de las habitaciones porque me parecía interesante. Por cierto, el aforo, acordaros, es importante el aforo. Eso de que si también llega el fotógrafo, está la maquilladora, están las amigas de la novia, están... Vale, eso tenéis que controlarlo también, ¿vale? Si tenéis habitaciones. Y tampoco que se agolpen en la puerta. En cualquier sitio de vuestro establecimiento, vale, debéis de tener tanto comprobado ese aforo para que visualmente podáis controlar esas aglomeraciones, ¿vale? El aforo es sencillo. Ahora marcan 1,50, antes era 2 metros, entonces era 4 metros cuadrados, ¿vale? Acordaros, en la habitación, si tenemos una habitación de X metros, debemos de quitar los metros que ocupen el mobiliario, ¿vale? Para dar un real aforo. No hace falta que, si tenéis una persona encargada que lo vaya diciendo y que vaya controlando eso, perfecto. Y si no, dejar indicación del aforo que hay para que cada uno también sea responsable de. Estamos acostumbrados ya a acceder a sitios en los cuales hay indicación de un aforo y se debe de respetar, ¿vale? Bueno, nos dice, en los aseos, instalar dispensadores de soluciones desinfectantes y geles hidroalcohólicas en la entrada y deberán contar con papel de secado y se garantizarán la reposición de productos. Por cierto, no hablamos de cuantas más puertas haya abiertas o que no haya ¿vale? Que se abran ¿cómo se dice? Que se abran automáticas. Cuanto más haya de esto, automático o que quede abierta, mejor, ¿vale? Por el tema de que son menos superficies que debemos de desinfectar y también al final son menos superficies que el cliente va a tocar y luego se va a tener que desinfectar, ¿vale? Dice, aumentar la frecuencia de limpieza durante la apertura al público del establecimiento. Deberá reforzarse esa limpieza y desinfección de los aseos, ¿vale? Si bien ya antes se hacía. Dice, informar de las medidas preventivas, revisar frecuentemente ese funcionamiento, de que funcionen los geles, de que funcione esa limpieza de los sanitarios, o sea, pues hacer hincapié en ello, ¿vale? Y dice, los dispensadores, grifería, pomos, se deberán, en medida de lo posible, disponer de sensores o pedales. A ver,
no tenemos tampoco que adaptarlo todo, en el sentido de, si no lo hay, pues gel, por supuesto, ¿vale? Y notificación de un cartelito, uno por baño, en el espejo, o acordaros, tampoco vamos ahora a empapelar todo el establecimiento. Pero lo que podemos restringir, y nos dice ahí, en caso de disponer de extractores, si hay ventilación natural, la pondríamos natural, la abriríamos, en todo momento esas ventanitas pequeñas abiertas. Si no, si hay extractores, no que funcionen solo con la apertura, o sea, cuando accedemos o con un accionador, sino en todo momento. ¿Vale? Y dice, la ocupación máxima será la indicada por la autoridad. Bueno, lo mismo en los aseos, más de lo mismo, ¿vale? Os dejo ahí esa información. La gestión de los residuos ordinarios continuará. Ahora vamos a hablar de los residuos, ¿vale? Fijaros, vamos a hablar de los residuos y después también vamos a hablar del mantenimiento y después hacemos ruegos y preguntas. El motivo es porque el resto de cosas son medidas preventivas, las hemos visto en el módulo 1, ¿vale? Vais a poder hacer uso y las hemos repetido hasta la saciedad. Pero en este tiempo quería hacer hincapié en lo otro. Y eso, en un momentito vemos esos ruegos y preguntas. Dice, la gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose en modo habitual, respetando esos protocolos de separación. Ahora bien, eso en la zona donde se realiza el trabajo, por ejemplo, en cocina. Si bien sí que tendremos una papelera siempre, acordaros, con tapa y pedal, para desechos propios del trabajador, ¿vale? El resto podremos hacer separación. Ahora bien, papeleras que estén al alcance de esos clientes que en algún momento van a estar desprovistos de mascarilla. Yo la pondría con tapa y pedal, ¿vale? ¿Por qué? Porque es fácil de contaminar y que después pues alguien la toque. Es la única recomendación así que os haría. Eso sí, todas esas bolsas, porque la papelera de tapa y pedal debe de llevar bolsa, que luego se cierre hermético, o sea que se pueda, ¿vale?, tirar de los cordones y se cierre. Entonces, todas esas bolsas hay que echarlas, no se pueden abrir y meter más, o sea, se cierra y se almacena para su retirada. Ahora bien, importante, sí, por cierto, tenéis al final el protocolo de si hubiese una persona infectada. Ese protocolo debéis de ponerlo en vuestro plan de contingencia. Si de repente aparece un posible contagio, ¿vale? Si aparece en una persona, tanto invitado como trabajador, síntomas, ¿qué debemos hacer? A grandes rasgos, vamos a registrar a todo el mundo, ¿vale?, por ese contacto. Lo primero que haremos es llamar a la autoridad sanitaria para que nos dé pautas. Pero igualmente, todos nuestros trabajadores deben de saber, pues, que permaneceremos en el establecimiento. Una vez que se tomen esas medidas que nos han indicado, se irá todo el mundo tal y como nos han dicho, ¿vale? Y a esa persona se le va a tratar de cierta forma. ¿Cómo es? Si en ese momento lleva mascarilla, se le pondrá una quirúrgica por encima, ¿vale? ¿El motivo por cuál es? Es porque si está infectada, lo habitual es que su mascarilla esté tanto sucia por un lado como por el otro, ¿vale? Entonces, al igual que a lo mejor a vosotros en algún caso habéis ido a una clínica y os han puesto una por encima, ¿vale? Pues sería por el mismo motivo. Entonces, se le pondría, permanecería allí hasta que pues, nos indicaran cómo actuar y después, para la limpieza, ¿cómo se haría la limpieza? Pues sencillo, la limpieza de todo el establecimiento habría que abrir primero todo, hacer total ventilación y luego una limpieza específica e higienizante. Por cierto, hablando de la limpieza, que se me olvidó comentároslo, el tema de, supongo que vosotros sabéis cuál es el método de limpieza de doble cubo. Si no lo sabéis, se emplea mucho en sanitarios y sociosanitarios. Se emplea mucho, no, es lo que se emplea. Os voy a dejar también un par de manuales, de documentos para que lo veáis. Es interesante.
acostumbrarnos a hacer este tipo de limpieza por varios motivos. Uno, porque con este modelo de limpieza, tanto de superficies como de fregado, vamos a tener un agua limpia, por así decirlo, que es en el cual vamos a estar mojando y luego vamos a tener un cubo en el que se va a ir acumulando la porquería. Una vez que vaciamos el cubo de ese agua limpia, ¿vale? Aparte da unas pautas de cómo seguir esa limpieza desde lo más limpio a lo más sucio, de arriba a abajo, ¿vale? De fuera a adentro, aunque muchas de esas cosas las sabemos o vuestro personal de limpieza lo sabe o empresas externas lo saben, es interesante darle una vueltita, ¿vale? Y si no, pues ya tenéis así esa información. Entonces, en cuanto a la limpieza, ¿qué cambiaría si hay una persona afectada? El hecho de cómo desinfectar los textiles, ¿vale? Cómo cerrar esa bolsa de esos desperdicios que contuviesen pañuelos, cualquier elemento que hayamos llevado a la boca, como pueden ser, por ejemplo, botellas de agua, ¿vale? De las de plástico. Ahí sacrificaríamos ese, ¿cómo se llama? Ese reciclaje, ¿vale? Y después lo meteríamos en otra bolsa. En una bolsa ya estaría, lo meteríamos en otra. Y importante, por cierto, todo trabajador, os lo dejo también igualmente registrado, todo trabajador debería llevar ropa, ponérsela allí, ¿vale? Esta es la higiene personal, ponérsela en el centro de trabajo y una vez que acaba el trabajo, quitársela, meterla en una bolsa y llevarla para casa, o si vosotros mismos le hacéis ese lavado, que permanezca la ropa de cada trabajador en una bolsa, que se meta en la lavadora abriendo, ¿vale? Y echando dentro sin sacudir la ropa. Importante, si hubiera contagio, la diferencia es que no se podría lavar esa ropa con otra ropa. Imaginaros, yo como trabajador llego a mi casa, meto la bolsa de la ropa de trabajo dentro sin contagio, o sea, sin posible contagio me refiero. Meto la bolsa dentro del tambor de la lavadora, abro, yo podría meter más ropa, ¿vale? El hecho de hacerlo así es para no sacudir y para no contaminar, pero yo podría meter más ropa propia ahí. Si hay ese posible contagio, no, habría que hacerlo individual, ¿vale? Creo que por mi parte en este sentido, poquito más, pero bueno, os lo he dejado todo, he intentado en cuanto a las mascarillas, ya os he dicho el motivo por el cual habría que poner esa pantalla facial y ahora os voy a informar también del tema de las mascarillas en cuanto a qué usaríamos. Estas sabéis, ¿vale? Que son las de, pues las quirúrgicas, bueno, las hay que son blancas, que las hay que son rosas, etc. Da lo mismo. Estas duran 4 horas. Cualquier mascarilla, en cuanto se moje, incluso las, bueno, las higiénicas. Dice, en caso de que, vale, Monse, una pregunta sobre el guardarropa. En caso de que no haya bolsas, ¿qué medida alternativa aconsejas? En el caso de que no tengáis bolsas, para proteger esas prendas, debería haber bolsa. Debería haber bolsa. A ver, lo que se intenta hacer es evitar que los clientes, ellos se van a tocar, ¿vale? O sea, se van a tocar porque, bueno, es inevitable. Pero en la medida de lo posible, lo que hay que evitar y en ciertos establecimientos se hace así, si bien pensáis en peluquería, ponen bolsa. Pues que no haya guardarropa y que lo pongan aquí, en lo del, que lo manejen ellos en su silla. El motivo por el cual es preferible que haya ese guardarropa es lo siguiente, porque haya un orden. ¿Por qué? Porque si bien en esa silla ellos no son capaces de habilitar pues sus pertenencias, ¿dónde va a acabar todo? En el suelo.
en una esquina, encima de unas sillas. Por cierto, no dejéis acopio de sillas, sí sillas para que se puedan sentar y a lo mejor pues dejarlas ya en grupo, ¿vale? Pero no acopio que a lo mejor pues queden allí unas cuantas y de repente lo que veamos ahí es que de una mesa han llevado todas sus bolsas, de otra mesa también. Pensar, darle una vuelta también a eso. Si queréis, seguís preguntándome. Podéis también hacerlo con el micro, accedéis el micro y si no por medio del chat, lo que prefiráis. El motivo es ese, el que no haya, imagínate, un perchero que esté todo colgado. Claro, ¿qué ocurre? Que no va a ser, no, esto y lo de mi marido va a ser lo mío, lo de mi marido, y a lo mejor de 3 mesas más allá, que no lo conozco de nada. Vale, por el hecho de la contaminación. En cuanto a lo de las mascarillas, os decía, en cuanto se humedece cualquier mascarilla, debemos de quitarla, ¿vale? Y ayer surgió que yo, ¿qué recomiendo? A lo mejor en algún caso es preferible, puede haber pantalla facial o gafas EPI, ¿vale? De protección. Entonces, yo aconsejo que para los trabajadores intentéis poner mascarillas, las pantallas o las gafas más acordes a ellos, en el sentido en cual va a ser incómodo, pero debemos de evitar ciertas cosas en lo siguiente. Yo, bajo mi punto de vista, para andar alrededor de la clientela, aún teniendo esa pantalla facial, yo pondría una FFP2. Vale, el motivo es el... Un segundito. ¿Se me está viendo? ¿Sí? Medianamente sí, Analisa, medianamente. Vale, pero ¿qué ocurre? Lo siguiente, la pantalla facial, a ver, la pantalla facial, sí, sí, todo bien, se ve y se escucha, vale. Es que como no me veo y os quería enseñar, a ver, la pantalla facial da una cierta protección, sabéis que la mascarilla es obligatoria, pero también evita que a lo mejor, por ejemplo, un trabajador se toquetee, ¿vale? ¿Qué es importante también? En algún caso, las gafas, mejor que lo que es la pantalla. El motivo es porque las gafas EPI son totalmente cerradas, entonces vamos a evitar, hay gafas también compatibles con gafas graduadas, ¿vale? Estas no son este material EPI no es desechable, es reutilizable, lo vamos a higienizar. El motivo es porque nosotros cuando nos ponemos la mascarilla, si nos ponemos gafas, en ningún momento nos vamos a tocar lo que es las mucosas, ¿vale? Que al final es por donde se transmite. Pero es importante que usar en el medio de la gente esta y no esta, no las higiénicas, por lo siguiente. Esto nos va a proteger, ¿vale? Nos va a cerrar totalmente. También sí que es mucho menor el nivel de respirabilidad, por así decirlo, ¿no? Y la sensación es diferente, pero también nos va a dar esta holgura, ¿vale? Que lo que provoca es que no se nos pegue, no, a no ser que sudemos por aquí, no se va a humedecer por aquí, esta sí, ¿vale? Esta es FFP2, esta es una FFP2. Acordad siempre que no pueden llevar la válvula, ¿ok? Si tuvieseis con válvula, tampoco vale taparla. No se pueden usar esas, y además está prohibido a nivel Galicia, ¿vale? Pero muy importante ajustar esto. Os dejo también la ficha aquí del tema ¿vale? De cómo ponerlas. Es importante que el trabajador lo sepa y que lo tenga y que lo haga a conciencia.
Cuando la ponemos la primera vez, higienizamos las manos, nos la ponemos, se supone que esta está higienizada, la ponemos, le marcamos esto marca y deja mucho mejor que estas, ¿vale? Que es más flexible. Entonces, yo, para trabajador que esté en contacto estrecho, pondría esto. Y lo de las gafas, a ver, medianamente sí que protege de ciertas salpicaduras. También va a depender de la gafa, ¿vale? Pero lo otro también nos evita tocarnos. El hecho, por cierto, también de hacer así, ¿vale? Es preferible que reviséis, que marquéis, me voy a quitar la mascarilla, ya tanta costumbre, es preferible que reviséis vuestro protocolo de trabajo y establezcáis unas pausas y así evitéis que el trabajador esté haciendo esto. ¿Vale? Es preferible dar ciertas pausas para que se puedan ir a la zona de servicio o de descanso y se quiten conscientemente la mascarilla. Acordaros, desinfectamos, quitamos mascarilla, porque acordaros, y ellos tienen que tener en todo momento sabido que esta es la parte sucia, ¿vale? Y después de quitarla, cómo guardarla, cómo protegerla, debemos de mantener siempre la parte limpia. Nada de apoyar la parte limpia en una mesa, ni nada. La parte limpia debe cerrarse, ¿vale? Higienizarse, lavarse, lo que sea conveniente y o ponerse otra o poner la misma. Vale, digo la misma porque estas en vuestras especificaciones, unas son de 40 horas, otras de 20 horas, ¿vale? Lo ideal, por supuesto, es en cada evento eliminarlas, ¿vale? Aunque el evento no dure 20 horas, por el motivo de que ya consideramos que esto ya es sucio, ¿vale? Y aparte, estas, si bien no podéis cuantificar las horas, en cuanto ya no tienen validez, pican. Con lo cual, esto pican porque le salen los componentes. Ahora, también os quería hablar de estas otras, ¿vale? De las propias, de las de tela. Os voy a dejar los registros que deberían tener los certificados si en algún caso queréis usar de este tipo. Vale, sabéis que hay telas específicas que tienen protección, entonces tienen que estar certificadas con una homologación. Esa empresa que os las distribuya tienen, por el tema de ponerle logos o estas cosas, tienen que cumplir unas normas. Os dejaré la documentación. Y aparte de que tengan protección, puede también, en su caso, en algunas, ponerle el filtro. Vale, estos filtros que pone PM2.5 equiparan a un FFP2. Vale, también van a poner la cantidad, porque no es lo mismo esta que pone KN95 que una que ponga KN45. Vale, en cuanto a la filtración. Esto quiere decir a la filtración que exista. Bueno, no sé si os decía que os dejo todo el resto aquí. Esto es pues ese protocolo de actuación si hubiese un posible contagio. Vale. Y lo dicho, no sé si tenéis así alguna otra pregunta que se os ocurra. Cualquier cosilla, igualmente, nosotros estamos para ayudaros, ¿vale? A través de Aprogave, del grupo R y del grupo ASELP. Yo trabajo tanto para el grupo ASELP formación como para el grupo R, ¿vale? Soy técnico de prevención en ese grupo. Cualquier cosilla que consideréis, que queráis saber, podéis preguntarnos a través de esos medios. ¿Cuándo va a estar la documentación? Pues si tenéis esa pregunta. La vamos a poner el lunes. El motivo es por lo siguiente. Como hay bastante documentación, las clases, los podcasts, yo prefiero revisarlo todo y el lunes ponerlo todo organizado, ordenado, y así que vosotros podáis hacer uso. En cualquier caso, lo dicho, todo el material que está en estas diapositivas es siempre, por así decirlo, como un copia y pega en el sentido estricto, ¿vale?, de lo que ponen las guías y los reales decretos, para que pues no haya ningún malentendido, por así decirlo. Y también voy a dejar
cosas propias, dice, perdona Vicky, pues si no he entendido bien, si la mascarilla está hecha con un tejido homologado, aunque no tenga filtro, según UNE, es como una FFP2. Sí, pero ojo, tienes luego que hacer ciertas limpiezas, en el sentido de, se tiene que desinfectar de ciertas formas, ¿vale? O sea, tienes que hacer, como vas a reutilizarla, ¿vale? Tienes que cumplir ciertas normas. Y aunque ese tejido se pueda reutilizar, tiene ciertas reutilizaciones, ¿vale? Eso todo viene establecido en esa información de la mascarilla, ¿vale? En cambio, estas, a ver, me refiero a lo siguiente, si vosotros tenéis trabajadores, yo lo digo como técnico en prevención, si vosotros tenéis trabajadores de diario, en el sentido propios, vale, yo, por así decirlo, de confianza, nadie se quiere infectar y estamos todos muy, ¿cómo se dice la palabra? Concienciados, ¿vale? En las buenas prácticas. Ahora bien, si no podemos llegar a controlar absolutamente todo, si tú, por ejemplo, les pones las mascarillas y luego tú incluso al acabar el evento las desinfectas tú y a la siguiente vez se las das, vale, tú tienes ese control de desinfección. Tú sabes cuántas veces se han lavado y higienizado, vale. Ahora bien, si no queremos llevar ese control porque, bueno, pues al final es un poco rollo porque es más cosas a mayores de hacer, una FFP2, ¿vale? Si no tiene contacto, perfectamente pueden ponerse este tipo, que como son más livianas, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, los trabajadores que realizan las operaciones de mantenimiento. Por cierto, las de mantenimiento, que no vimos esta lámina, la vemos y acabamos porque es que además yo tengo una cita médica. Bueno, vamos a ver simplemente esto de mantenimiento para que lo sepáis, ¿vale? Nos dice, el personal de mantenimiento debe protegerse con los medios de protección personal que determine el resultado de la evaluación. Entonces, si él mantiene distancia con los demás trabajadores, imaginaos, tenéis jardín, el jardinero puede llevar este tipo, ¿vale? Ya lleva otros EPIs determinados por su actividad, entonces puede llevar este tipo. Ahora bien, yo recomiendo, al igual que recomiendo con ese contacto estrecho, la pantalla o unas gafas EPI, recomiendo la FFP2. Por lo menos eso, que tenga garantía de FFP2. Vale. Pues eso, decía, una vez finalizado la asistencia o reparación, el personal desechará ese EPI si fuese que esa reparación la hiciese dentro del evento. Imaginaros que se estropea un baño. Tiene que entrar personal de mantenimiento a arreglarlo, ¿vale? Eso tendrá que desechar esa y pondría una FFP2. En aseos, por cierto, pondría, lo dejo registrado, pero pondría una FFP2, ¿vale? Personal de limpieza, FFP2. Si veis que puede haber salpicaduras, la pantalla. Es importante, cuando es limpieza, se deben desechar, ¿vale? Tiene que ser desechable. En ese momento se hace la limpieza y se desecha en esas papeleras con tapa y pedal. Y luego dice, y se debe evitar cualquier contacto físico, de forma específica debe revisarse el sistema de aire acondicionado periódicamente. Acordaros de eso, que también os lo había dejado con el tema de la ventilación. Vale, y yo creo que por mi parte ya estaría todo. Revisar cuando el lunes, cuando os deje toda la información y cualquier cosilla, pues eso, nos avisáis. Vale, a los trabajadores dejarle información clara y aunque yo he dicho que pudiesen ver esta formación y pudiesen hacerla in situ, clara, concisa y poca, en el sentido de donde están los trabajadores, por ejemplo, que si tienen una zona de aseo, una zona de descanso, lo del lavado de manos, si no tienen agua en ese sitio, la desinfección de ¿cómo se dice?
de manos. Por cierto, el tema de surtidores de agua, ¿vale? En las zonas de descanso de los trabajadores. Ojo con eso, ¿vale? ¿Se pueden usar? Sí, pero los vasos tienen que cogerlos de forma individual, o que ellos tengan propio o de forma individual. No podemos coger directamente todo el paquete. ¿Qué haríamos? Si mantenemos mascarilla, ¿vale? Es hacer un protocolo. Para coger vasos del tubo, mantenemos mascarilla, desinfectamos manos, cogemos nuestro vaso, nosotros los podemos dejar y haríamos uso de esa tal. Cada vez que fuéramos a tocarlo, ¿vale? Este tipo de surtidores yo a nivel invitado no los haría. Ni de ese ni de ninguno. Vale, y eso, las pausas para los trabajadores son muy importantes porque van a hacer que por el trabajo que desarrollan no tengan pues esos despistes. Vale, son importantes, es preferible que pues pare, quite mascarilla, respire, descanse, somos todos humanos y al final pues en algún momento vamos a tocar. Entonces eso. Nada más por mi parte. Lo dicho, ¿vale? Que tengáis buena mañana y buen verano. Espero que todo nos salga muy bien a todos. ¿Vale? Adiós.